El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. 24 de septiembre del año 2018. Primero, feliz Día del Abogado para todos los abogados y notarios de este país, quienes de algunos nos debemos de sentir muy orgullosos y de otros pues le deben mucho al sistema de justicia, al sistema investigativo del país y hay quienes inclusive siendo abogados y notarios y habiendo jurado bajo códigos de ética y profesionalismo, habiendo asumido cargos, jurado encima de la Constitución, lamentablemente son los primeros violadores de la misma. Así que abogados hay varios y de muchas formas y tamaños y de mucha moral. Gracias a Dios yo tengo en el canal, para la gloria del Eterno, conocimiento de varios que son buenos y luchadores por la verdad. Así que gracias al Eterno por ese privilegio. Luego, antes de iniciar este programa, debo de compartir con ustedes fotografías que a muchos que amamos la institucionalidad en este país, que a muchos que amamos la soberanía de esta tierra, nos llenan de mucho orgullo y de privilegio y nos transmiten paz a nuestro corazón. Esta es la primera reunión de la mañana del día de hoy, donde estuvo Mike Pompeo, Nikki Haley y el máximo líder mundial, Donald Trump. Ahí está Mike Pompeo, junto con el señor presidente constitucional de la República. Y aquí está la honorable y excelentísima Nikki Haley, quien es, déjame ahí todavía la fotografía, es la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pero hace 2 semanas asumió como la presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y debemos de recordar que al día siguiente que asumió, más o menos parafraseando las épocas, el señor Donald Trump, en su legítimo uso de potestades, se salió de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tercera comisión que se sale, porque ya se había salido de 2 con antelación el año pasado. Pero hay más fotografías que a muchos guatemaltecos y extranjeros que radicamos en este país amamos la soberanía y respetamos los colores y la constitución de este país. Y aquí está en el despacho el señor presidente constitucional de la República, junto con la excelentísima mujer valiente Sandra Jovel, nuestra canciller, con la valiente Nikki Haley también. Yo no veo serio al presidente, yo lo veo muy contento, lo cual nos puede transmitir paz a los habitantes que vivimos afortunadamente en estos 108.800 kilómetros cuadrados. Así que estamos muy gozosos, muchos, de ver estas fotos y yo más contenta de poderlas compartir con ustedes. Así que gracias al Eterno, hay mucha gente orando por la paz de este país, en el país e internacionalmente también. Recuerden de que el día de ayer en la tarde abrimos la fiesta de Sukkot y en Sukkot hay muchas cosas que meditar, así que es una semana llena de alegría y esperemos que el Eterno traiga alegría a nuestros corazones durante estas semanas y le pedimos a Él que el cielo se abra para que pueda descender de lo alto del cielo
misericordia, paz, shalom, alegría, prosperidad, bendiciones, vida. Muy bien, gracias, control, muy amable. Así que con esto doy la bienvenida hoy día lunes, segundo día de la semana, primer día laboral para nosotros, pero segundo día de la semana, y está con nosotros el doctor Otto Gómez García. Buenos días, licenciada. Gracias, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Es un placer estar con usted. Primero lo quiero felicitar por el trabajo que nos va a mostrar el día de hoy, porque es un trabajo de muchas horas y de mucho tiempo de estar inquiriendo información en las diferentes instituciones del Estado, pero no es solo de tener los documentos, sino que es de analizarlos, investigarlos, poder llegar a conclusiones y el día de hoy usted transmitir su conocimiento y su investigación a todo el país. Así que bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Quiero decir que este trabajo pues conlleva mucho esfuerzo, modestia aparte, pero el esfuerzo no radica en la búsqueda, en la obtención de los mismos, sino en la confrontación que lleva a obtenerlos, porque déjeme decirle que hay muchos lugares que a pesar que están laborando para el sistema de gobierno, están obstaculizando el obtener dichos documentos. Y quiero enfatizar que con todo este tema que vamos a hablar el día de hoy, se enfatiza categóricamente que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala debe de desaparecer de nuestro sistema jurídico porque nunca nació a la vida jurídica. A ver, por pasos. Entonces, si alguien está anotando hoy en casa y quiere una bonita lección, porque vamos a analizar la legalidad jurídica, no sé si está bien dicho eso, acerca de un híbrido a nivel mundial único implantado en Guatemala desde hace más o menos 12 años, y el doctor Otto Gómez lo va a hacer desde su principio hasta su final. Apunte, porque es que dijo ahorita. No ha nacido a la vida jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, valga la repetición de palabras, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Nunca nació legalmente a la vida jurídica. Legalmente nunca ha nacido. Ese es el nombre del programa con que lo vas a subir. CICIG nunca nació legalmente al ordenamiento jurídico de nuestro país. Ok, sigamos. En ese sentido es preciso manifestar que esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nació como consecuencia de un intento fallido de otra comisión que en ese entonces se llamó CICIAG. Eso, como todos lo saben, fue emprendido por el señor Edgar Gutiérrez, pero como él no en ese momento ni ahora tiene los plenos poderes para poder emprender esa acción, pues, y como esa CICIAG tenía similitud de funcionamiento como el Ministerio Público, entonces decidieron abortar ese proyecto. De lo cual, lamentablemente, ahora estaba viendo yo el programa de un medio de comunicación en donde Eduardo Stein se ufana, se jacta de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, pero yo le voy a demostrar que eso no sirve. Eso no entiendo yo cómo ahora todos los jueces, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y las altas autoridades del Ministerio Público respetan a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala si no es vigente, no tiene sustento legal, y lo voy a decir por las siguientes razones. Ustedes pueden ver el primer documento que está en sus pantallas. Ahorita sale. Se puede ver que el Congreso de la República de Guatemala, a través de la Unidad de Información Pública, a su servidor, el 27 de agosto, recibió mi requerimiento para la obtención de estos documentos. Siguiente. Estos documentos no son producto de la casualidad. Ahí está un manuscrito donde yo estoy solicitando copia certificada de la totalidad del expediente relacionado al decreto 35/2007 del Congreso de la República de Guatemala, su inicio, antecedentes, hasta la creación del citado decreto, porque hay un decreto, pero yo voy a demostrar que ese decreto es nulo de pleno derecho. Ahí está mi firma, el colegiado, y eso lo presenté
en la Unidad de Información Pública del Congreso de la República de Guatemala. Acceso a la información pública. Muy bien. Siguiente documento. En el otro documento son atestados donde se remite mi requerimiento por parte de la Unidad de Información Pública a la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala. Siguiente documento, por favor. Este documento versa sobre específicamente cuál es el requerimiento que esta representación hace a través de la Unidad de Información Pública del Congreso de la República de Guatemala y, como ustedes pueden observar, copia certificada de todo el expediente de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. También la certificación de negativas del canje de notas o canje de instrumentos que le dieron vida, entre comillas, a la ratificación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y certificaciones de negativas que hiciera el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Secretaría General en ese entonces de la Presidencia para la continuidad de esta comisión. Esos son los puntos torales de mi petición hacia el Congreso de la República de Guatemala. Siguiente documento, por favor. En el otro documento ya resolvió la unidad, la encargada del despacho, y yo agradezco al diputado Ramón Lau, que él signó las certificaciones, el tercer vicepresidente del Congreso de la República de Guatemala, y en una forma ordenada, pertinente y a tiempo fue entregada dicha certificaciones. Ahí están todos los expedientes que me fueron entregados, el 37-2007, el 20-2009, que fue la prórroga, la primera prórroga de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, y de las otras iniciativas que son prórrogas. Entonces, en el siguiente documento que ustedes van a ver a su vista, se encuentra el memorándum donde ya efectivamente se canalizó, se entregó dicha información, y por lo cual los documentos que yo tengo son lícitos, de buena procedencia, de una forma ordenada, congruente, y no haciendo ningún tipo de circunstancias que no le puedan dar legitimidad a estos documentos. En el siguiente documento está ya la notificación en donde me entregaron los citados documentos que hice ver o hice relación con antelación. El siguiente documento. Ya entrando de lleno a lo que es este tema, vemos que el Congreso de la República de Guatemala entrega la totalidad de las actuaciones, pero en forma certificada. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que todos los documentos autorizados por funcionario notario en el ejercicio de su función producen plena prueba. A eso obedece esa aclaración que yo mismo lo subrayé. En el otro documento que ustedes tienen a su respetable vista, eso pues está ya aclarado que son las certificaciones que yo pedí. Siguiente documento, disculpen. El otro. El otro documento. Muy bien. El otro documento. En lo que llega ese documento principal, está el presidente en ese entonces, Óscar Berché Perdomo. Ahí. El 27, ¿Ese está bien que esté ahí? Ese está bien. Ese documento es donde le quiero comentarle que cuando se suscribió este maquiavélico convenio, le llamo yo, se suscribió en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre del año 2006. Y en ese sentido, pues, don Eduardo Stein lo trae a Guatemala como que si fuera una encomienda, se lo da al señor presidente constitucional de Guatemala en ese entonces, Óscar Berché. Óscar Berché, y el presidente en una forma de iniciativa de ley, si ustedes lo pueden ver ahí, le manda al entonces presidente del Congreso y regula lo siguiente: atentamente me dirijo a usted para remitirle copia certificada del acuerdo de la Organización de Naciones Unidas
y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Eso obedecía a que en la literal O del artículo 183 de la Constitución, una de las funciones del presidente es de que él tiene a cargo la política exterior, y dentro de ese orden de ideas, la literal K de ese citado artículo de la Constitución establece que antes de ser ratificado cualquier acuerdo, convenio internacional, el Congreso de la República de Guatemala lo debe de aprobar. Para ese entonces, el presidente lo remite, ese acuerdo que vino tipo encomienda a Guatemala, no fue a través de la Cancillería, porque ahí regula que fue a través de la Cancillería, y en la Cancillería, si hubiera remitido ese documento así, fueran a través de pases de ley. Siguiente documento. En el otro documento que ustedes tienen a la vista, nace, ustedes pueden ahí, la iniciativa de la ley presentada por el organismo ejecutivo. Como lo indiqué, esa no es ninguna iniciativa de ley, ese es un acuerdo internacional. Siguiente documento. Más despacito, más despacito. Stein se trajo eso entre su ataché. Más despacito, regresa una. Stein se trajo eso en la época de Oscar Berger como vicepresidente, cuando en diciembre del 2005 había ido a Nueva York, y entonces se reunió con Kofi Annan, el entonces secretario de Naciones Unidas de la época, el morenito Kofi Annan, Sí. y entonces se trajo eso sin los pases de ley internacionales y nacionales, como por ejemplo hacer una de esos documentos. Podría ser una protocolización. Exactamente. Que el organismo judicial, a través del archivo de protocolos, tiene que hacer un riguroso pase de ley, porque si ustedes pueden ver el convenio de la CICIG, solo se ven 2 rúbricas, y está redactado en el español y en el idioma inglés. Pero aquí a nosotros, ¿quién nos da la certeza de quién firmó, si tiene valor jurídico eso? Porque todo tiene que tener un sustento legal. Eso quiere decir que la primera violación, vamos en orden para que la gente en su casa apunte. ¿Cuál es la primera violación? Que no fue trasladado por la vía diplomática de ese convenio. O sea, sino que se trajo en el ataché, estamos hablando en sentido figurado. Sí. No fue de Cancillería No. o de Naciones Unidas a Cancillería No. de la época. Y así se lo entregó el presidente de la República de Guatemala. Entonces, Oscar Berger, siendo presidente constitucionalmente electo de la época, después del gobierno, hay que llevar la cronología, Álvaro Arzú por el PAN, el FRG Portillo, y luego Oscar Berger la gana. ¿Sí? Ok. Entonces se lo da a Oscar Berger y Oscar Berger lo manda como iniciativa propia. Sí. Pero es el mismo documento que le entregaron en el ataché, hablando en sentido figurado, a Stein en Nueva York. Así es. Okay. Entonces, por ahí vamos, ahí está, para que nos entiendan. Muy bien. Entonces, en el otro documento que ustedes tienen a la vista, se puede determinar que el Congreso de la República de Guatemala, de conformidad al artículo 118 del decreto 6394 del Congreso de la República de Guatemala, pues remite ese documento a una comisión, que en ese entonces era la de Relaciones Exteriores, presidida por la diputada Suri Ríos. En ese sentido, ahí se establecen los parámetros de por qué se va a hacer un dictamen, y por lo tanto la comisión pues remitió varios puntos a través de los puntos resolutivos de los jefes de bloque, y entonces entran a dar su opinión consultiva, o mejor dicho, su opinión en dictamen, la dirección de la Policía Nacional Civil. Pueden ver el documento, si ustedes tienen a la vista, y el análisis del documento, y ahí lee que la Subdirección General de Investigación Criminal, luego de analizar el acuerdo relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y establece cuáles son los motivos y razones
por las que ellos están dando ese análisis. Si ustedes suben ese documento, hay un punto medular que es muy importante, que ustedes lo lean. La policía en general tendrá confianza. Y dice lo siguiente: la población en general tendrá confianza en las instituciones al observar la transparencia, interés en el seguimiento y la investigación de los casos, sobre todo la protección al testigo, ya que la amenaza de ser víctima hace que no solo no se colabore con las investigaciones. Ese es un punto medular de la Subdirección Criminal de la Policía Nacional Civil. Siguiente documento. En el otro documento que ustedes tienen a la vista, miren claramente que la Secretaría Técnica de la Subdirección General de la Policía enfatiza el 22 de marzo del 94 que el Estado de Guatemala se comprometió en el Acuerdo Global de Derechos Humanos a combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad. Es decir, eso lo enfatizan porque el considerando y el artículo 2 del convenio de la CICIG habla y regula que sus funciones son esos puntos: cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. No tiene nada que ver de corrupción, de persecución penal, como los está viendo desde que nació a la vida jurídica, según ellos, desde el 2007 hasta la presente fecha. En el otro documento que ustedes tienen a la vista, establece que en la opinión de la subdirección estipula que desde el punto de vista, si ustedes ven en el primer párrafo del numeral tercero del apartado denominado opinión, la Policía Nacional Civil es una institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas, y establece cuál es el marco de su intervención. Pero dice que no existe inconveniente para que nuestro país ratifique el referido acuerdo. Es decir, la Policía Nacional Civil da dictamen favorable, lamentablemente. Siguiente documento. ¿Quién dirigía la PNC en la época? Perdón, para que vayamos recordando episodios de la vida. El señor quien sale bien librado, Bielman, era el ministro de Gobernación en esa época. Y el director de la policía era Espérense. Sí, en esa época. Ah, ok. Muy bien, en el otro documento que ustedes tienen a la vista, se puede determinar que la Inspectoría General remite al comisario general en ese entonces de la PNC, que es el director general adjunto, lee la opinión de dicho dictamen. Siguiente documento, por favor. En este documento se establece que no hay ninguna inconveniencia del establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Estoy hablando de instituciones serias que desde ese momento le dieron valor a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Siguiente documento. En este documento ustedes pueden ver lo subrayado, que es una opinión que es importante que lo vean. Lo que describe el acuerdo en su artículo 5 en cuanto a que el comisionado de la CICIG será nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas, podrá ser una garantía en cuanto a su calidad ética y profesional. Pero fíjense que dentro de esa circunstancia, el convenio no fue celebrado del secretario general, ni el comisionado fue nombrado por el secretario general, porque no consta la rúbrica firmada, asignada por el secretario en ese entonces, no consta. Por lo tanto, es nulo ese documento, porque prácticamente se hace énfasis que el secretario general de Naciones Unidas es el que nombró al comisionado. A Castresana, por ejemplo. A Castresana, pero no fue así. Siguiente documento. En la parte inferior de esa hoja se lee: se podría considerar que dentro de la Policía Nacional Civil pueda existir por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como una asesoría técnica en temas de investigación sobre los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los cuerpos ilegales
y de seguridad y aparatos clandestinos. Ese es el segundo énfasis que estoy haciendo yo. La CICIG vino a investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, que necesitaría un ciclo de planificación para todas las unidades que se relacionen con el tema. Y a la fecha no han hecho nada relacionado a ese aspecto. Siguiente documento. En este documento dice que de acuerdo a las funciones de la comisión es colaborar con el Estado en la desarticulación, otra vez, de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales. Fíjese que es importante ver esto porque estamos viendo que la CICIG, su rol principal debió ser los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos que operan en el país, porque sí lo operan, con que tienen otros nombres, pero operan. Siguiente documento, un poquito más así rapidito para que... El otro documento. Ese documento interviene el procurador de derechos humanos en ese entonces, dando dictamen favorable para la Convención Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueda existir en nuestro país, y lo cual es preocupante porque fíjese que aquí estamos hablando que el doctor Sergio Morales en ese entonces fue el que avaló con su puño y firma que él no tiene ninguna objeción para que la CICIG opere en nuestro país. Ya estamos hablando de la dirección de la policía y ahorita del procurador en ese entonces de los derechos humanos. Siguiente documento. El otro. Aquí en este documento ustedes pueden ver, anterior, que la tercera institución que da el aval es el Ministerio Público. Ya vimos la policía, ya vimos el procurador, ahora es que el Ministerio Público, a través de su fiscal general, que es el licenciado Juan Luis Florido, dio el aval para que la CICIG funcione en Guatemala. Continúe. Eso es dando una aparente legitimidad a las instituciones, ¿verdad? Para que esto se establezca como un punto medular y no tenga ninguna inconstitucionalidad esa comisión. Ahora, la COPREDE, la Presidencia de la República de Guatemala, también dio su aval para que la CICIG interviniera, funcionara en nuestro país. Continúen los documentos. A través de Frank Larrue, porque él estaba en la COPREDE. Aquí está, miren, las consideraciones, recomendaciones de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Es porque todas estas personas las voy a procesar yo penalmente porque violentaron la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso se lo estoy detallando, individualizando uno a uno con nombres y apellidos, porque esto no se puede dar en Guatemala. Siguiente documento. En el otro documento, para ir avanzando un poquito, el otro documento. Aquí en este extracto de la COPREDE dice que en el numeral D se expresa que se extiende por cuerpos ilegales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la policía, el procurador de los derechos humanos, COPREDE, todos estaban hablando esto, miren, que se entiende por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad aquellos grupos que cometan acciones ilegales para afectar el goce de los derechos civiles y políticos y estar vinculados directamente o indirectamente con agentes del Estado. Entonces, todo esto no ha sido ningún rol de la CICIG, porque lo que ahora es la CICIG o ha sido la CICIG es someter a un procedimiento penal a personas que por testimonios valga la repetición de palabras, de personas que no tienen certeza jurídica, no hay convicción y la moral no está bien sólida en ellos, como son los testigos protegidos, Eco, Monzón, y ahora tenemos a otra respetable dama que está sirviendo de testigo para hundir a otras personas, es que llevan a condena a muchos funcionarios que déjeme decirle, eso deja mucho que desear, porque si se violentó ese principio de inocencia, el derecho de defensa y estas ilegalidades que yo estoy mostrando, ¿qué se puede esperar de los juicios que están sometidos estos ciudadanos? No se pueden esperar nada, solo condena. Siguiente documento.
En este documento hago ver que el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que los documentos que yo le mostré con antelación, licenciada, es decir, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Dirección de la Policía, el Ministerio de Gobernación, COPREDE, el Procurador de los Derechos Humanos, son auténticos. Todos los documentos que yo le mostré son legales. Continúe la otra gráfica, por favor. Aquí, licenciada, está el acuerdo número 14-2007 del Congreso de la República de Guatemala. En la parte inferior solicita que haya una opinión consultiva en la Corte de Constitucionalidad. Aquí me voy a detener un poco, y es que el decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, es decir, la ley orgánica del Congreso, establece en su artículo 123 y 124 que hay una consulta obligatoria y una consulta de opinión. ¿Qué quiere decir esto? La consulta obligatoria no es más que cuando los legisladores tienen que derogar alguna ley constitucional, le tienen que pedir esa consulta obligatoria a los magistrados que estén a cargo de la Corte de Constitucionalidad para que ellos se pronuncien. Y en la consulta de opinión no es vinculante, pero esto, con ese acuerdo, le están pidiendo a la CC en ese entonces que den un dictamen si no es inconstitucionalidad la CICIG. Siguiente documento. La CC. ¿Mande? La CC. La CC. En este documento, licenciada, el 8 de mayo del 2007, la Corte de Constitucionalidad, a través del expediente 791-2007, se pronuncia en cuanto a los 3 aspectos que le requirió el Congreso de la República de Guatemala. En la siguiente ilustración, yo les voy a demostrar que la Corte de Constitucionalidad, en ese entonces, el otro documento, por favor. Aquí, ahí establece el artículo 2 de las funciones de la comisión. Y nuevamente, ahora, si ya vimos que la dirección de la Policía Nacional Civil, el Procurador de los Derechos Humanos, COPREDE, el Ministro de Gobernación, y ahora la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, y ahora la Corte de Constitucionalidad nuevamente dice: para lograr los propósitos y finalidades indicadas por el presente instrumento, la comisión tendrá las siguientes funciones: determinar la existencia de ¿qué? Cuerpos ilegales, de seguridad y aparatos clandestinos. Pero ahí en ese párrafo no habla nada de corrupción, de perseguir, de limpiar la mesa electoral de políticos, de someter a cualquier persona al imperio de la ley, de atemorizar a todos los ciudadanos de Guatemala, autoridades que están a merced de rodillas ante esta comisión clandestina, porque yo no le puedo llamar otro nombre. Yo estaría de rodillas solo ante Dios, pero no ante ellos. Y este momento es que la Corte ratifica nuevamente que la función de la CICIG es para los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos. Siguiente documento. En el otro documento, ustedes pueden ver que al finalizar esa pregunta, establece que, por otra parte, para que surjan obligaciones entre el Ministerio Público y la Comisión, se requiere que ambos entes suscriban convenios de cooperación a efecto que se mantenga la plena autonomía de la citada institución. Pero aquí no vemos ninguna autonomía del Ministerio Público. Aquí vemos una subordinación del Ministerio Público, un sometimiento del Ministerio Público a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, porque la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala se ha caracterizado por, entre comillas, investigar a las personas, verles qué trapos escondidos o sucios pueden tener, y entonces agarrarse de esos temas para poder hacer como títeres el funcionamiento de la comisión, para lo cual ellos sí están estableciendo una situación de manera ilegal. En el otro documento, si vamos avanzando por el tiempo, la Corte de Constitucionalidad ya resuelve. Si vemos en la parte inferior, hágase saber el pronunciamiento
en audiencia pública. Mire, esto fue solemne, se llevaron todos los pasos, intervinieron las partes, nadie argumentó lo contrario, nadie dispuso interponer algún recurso o remedio procesal que desvirtuara este tipo de aspectos. Y yo le voy a mostrar con la siguiente, ahí estuvieron, mire, estuvo el presidente del Congreso, el vicepresidente, el presidente del organismo judicial, el fiscal general, procurador de los derechos humanos, la ministra de Gobernación y en el otro, abajo, si ustedes pueden ver, ya están las firmas de Mario Pérez Guerra, que también lo voy a perseguir penalmente, y en el otro documento ya están todas las firmas que calzan ese documento: Gladys Chacón, Juan Francisco Flores, Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado Aguirre y por supuesto el que no se ha querido salir de la Corte de Constitucionalidad, Martín Ramón Guzmán Hernández. Ellos son los responsables de que ya de una forma solemne, como el máximo Tribunal Constitucional, dieran opinión favorable a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. En el otro documento que ustedes pueden tener a la vista, gracias a Dios, la respetable licenciada Suri Ríos, que dirigió muy puntualmente esa comisión, improbó el dictamen como iniciativa de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Si ustedes pueden ver, ahí se dirigen al honorable pleno. Si el otro documento que van por ahí, por favor. En el otro documento, la opinión de la comisión, hacen sus argumentaciones técnicas, legales, fundamentalmente basados en ley, y establecen que la comisión, el acuerdo sometido al estudio de ellos es en sentido negativo o desfavorable. En este punto, ustedes pueden ver en la otra gráfica, ya están las firmas de los honorables en ese entonces diputados, que me quito el sombrero si yo lo tuviera, y los exhorto a que sigan así. Mire, Suri Ríos Montt, Eduardo Meyer Maldonado, José Estuardo Girón, Edgar Leonel Arévalo, Rafael Eduardo Barrios, el doctor Rafael Eduardo Barrios, Juan José Cabrera, César Emilio Fajardo, Otoniel Fernández, Carlos Enrique López, Hugo René Emerlindo, Jorge Méndez Gerbruger, Jorge Luis Ortega y Luis Fernando Pérez Martínez. En la otra página todavía están otros diputados que dieron, gracias a Dios, ese dictamen desfavorable. Y ahí ustedes tienen a la vista Guillermo Sosa, Obdulio Solórzano. ¿Y qué quiere decir esto, licenciada? En el siguiente documento me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque, como ya lo indiqué, el decreto 63-94, ahí ustedes pueden ver que el Congreso de la República de Guatemala, en una votación nominal, todos los diputados no avalaron en ese entonces el acuerdo de la CICIG. Ahí están todos, mire, yo tengo, porque estos son documentos fidedignos, ¿verdad? Certificados. Síganlo para abajo, control, disculpe. Ahí están todos, mire, fueron pocos, mire todos los que apoyaron esa mal llamada iniciativa o acuerdo, ¿verdad? Como así lo mandó el Congreso. Y ese es el voto, ahí me voy a quedar. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso de la República de Guatemala establece que cuando una comisión dé un dictamen desfavorable, entonces el Congreso debe de manifestarle que revisen, que nuevamente lo analicen o nombrar a otra comisión para que pueda tener un buen sustento, lo cual no se hizo así. Y le voy a decir por qué. Y eso fue otra aberración jurídica. Violentaron la ley orgánica del Congreso de la República de Guatemala los diputados que avalaron a la CICIG. En el otro documento que ustedes pueden tener a la vista, esos son todos los diputados, mire, que estuvieron a favor, en contra. Y a favor fueron pocos. Siga bajando control. Ahora el otro documento. Todos ellos los diputados fueron los que se opusieron.
Sin embargo, el otro documento, por favor. Sin embargo, 3 diputados solicitaron una moción privilegiada. Con dictamen desfavorable. Con dictamen favorable. Y cuando hay un dictamen favorable, no hay un proyecto de ley, no hay una iniciativa. ¿Qué se va a conocer? Nada. Entonces, en una forma ilegal, que se declare de urgencia nacional y se apruebe en un solo debate, ni siquiera en 3 lecturas. Pero era, no sé qué intereses se veían en ese momento. Quererlo hacer rápido. Y Ninette Montenegro, Méndez Gerbruger y Neri Samayoa solicitaron esa moción privilegiada, la cual conocía el Congreso de la República de Guatemala. En el otro documento... No tenga pena de él. Muy bien. En este documento, fíjese usted, que la respetable licenciada Mónica Monroy, que era la directora de la Unidad de Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, un poquito más ampliado, control, disculpe. Ahí se lee que es, arriba, perdón. Arriba, ampliado. Ahí se lee, ampliado. Ahí se lee en ese documento. Hay que agrandarlo lo de arriba. Ajá, ahí se lee arriba que mi persona requiere la información que les voy a presentar. Ahí solicito certificación de negativas de canje de notas. En relación que si la Cancillería remitió al Congreso de la República de Guatemala en tales años la ratificación del acuerdo de la CICIG. Ustedes pueden ver un poco más para abajo, control, disculpe. Como primer punto está la primera prórroga. Canje de notas suscritas en la ciudad de Guatemala el 20 de marzo del 2009. Esto lo hizo Haroldo Rodas en ese momento en el gobierno nefasto de la UNE, de Álvaro Colón Caballeros. Nefasto, por cierto. Y fíjese que en esa primera prórroga vemos a finalizar ratificada el 28 de mayo del 2009. ¿Qué quiere decir la palabra ratificación? Que eso lo hace nada más y nada menos que el jefe de Estado, el presidente de la República de Guatemala. Pero ahí no se lee ninguna palabra aprobada, que eso, como yo lo indiqué, si ustedes recordarán en la literal O del artículo 183, el presidente de la República Política de la República debe de ratificar todo convenio porque es el responsable de la política exterior, pero la literal K de ese citado artículo de la Carta Magna establece que los diputados deberán de aprobarlo antes de ser ratificado. Antes, si no, no tiene ningún efecto jurídico. Muy bien, si ustedes ven ahí, la segunda prórroga fue 28 de mayo. El 28, no, eso, perdón, fue ratificada el 30 de junio del 2011. Ratificada, pero no se establece que haya sido aprobada por el Congreso de la República de Guatemala. Esa es la segunda prórroga. La tercera prórroga, el control, ratificado el 25 de marzo del 2013. Estamos viendo 2009, 2011 y 2013. Falta 2015 y 2017, que es en la otra página que ustedes van a tener a su vista. En esa es la cuarta prórroga ratificada el 17 de agosto del 2015, pero no se establece el término aprobado. En la quinta prórroga establece el 8 de septiembre del 2016. Y entonces yo le solicito al Ministerio de Relaciones Exteriores que me den las negativas, las manifestaciones hechas por Haroldo Rodas, que la Cancillería manifestó que no era necesaria la aprobación del Congreso. Ellos ya me responden así, porque en ese entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo no sé quién dirigió, yo sí sé quién los dirigió, pero ¿por qué hicieron esa aberración si el Congreso de la República de Guatemala debió aprobar ese acuerdo? En el siguiente documento que tenemos... No es como que por gana propia se le eche un ok y se acabó. No, mire... hay pases de ley para poderlo hacer. Hay pases de ley, como lo dijimos en un principio, y también hay procedimientos que no se pueden violentar. Hay procedimientos que no se pueden violentar. Muy bien. Aquí, esto es el dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a Manuel Estuardo Roldán Varías, que en ese entonces era viceministro de Relaciones Exteriores, y en el asunto ustedes pueden ver la prórroga del acuerdo entre la Organización
de las Naciones Unidas del Acuerdo y el gobierno de Guatemala sobre la CICIG. Siguiente documento. En este documento se establece que el presente acuerdo, licenciada, entrará en vigencia en la fecha en que el Estado de Guatemala notifique oficialmente a la ONU que ha completado sus procedimientos internos. Y fíjese que a la ONU le podríamos decir, de conformidad a la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, y que esto es ilegal, la sorprendieron, porque ellos le dicen a la ONU que los procedimientos están agotados, pero eso no fueron agotados, pero de manera ilegal. ¿Por qué razón? Siguiente documento. El otro. El otro documento. El otro. Estas son las firmas del dictamen que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, ese, ahora el otro. Ahora, muy bien, estamos en el entendido, licenciado, para hacer un análisis de lo que se dijo con antelación, lo siguiente, que el presidente Óscar Berché remite al Congreso de la República de Guatemala una mal llamada iniciativa de ley. El Congreso de la República de Guatemala remite a la Corte de Constitucionalidad a través de una consulta de opinión. Viene la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Guatemala y manifiesta categóricamente un dictamen desfavorable. No contentos, vienen los 3 diputados que ya le mencioné. Neri Samayoa, y Méndez Gerbruger. Neri Samayoa de la UNE, Méndez Gerbruger del partido de la Gana, y Ninet de su partido en ese entonces yo creo que era otro partido, pero bueno. Entonces, a través de una moción privilegiada, lo presentan de urgencia nacional. En una sola lectura. En una sola lectura, y eso es ilegal. Y eso es ilegal, porque no había un proyecto de ley, no había una iniciativa de ley, y se violentó la ley orgánica del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 118 principalmente. En ese sentido, en el otro documento que ya vamos a ir finalizando, aquí usted se va a sorprender. La Secretaría General de la Presidencia, gracias a Dios, en estas nuevas autoridades, se lee abajo, se hace entrega a mi persona de las certificaciones solicitadas. Estos documentos también son fidedignos. El licenciado Carlos Humberto Alvarado, director ejecutivo de la administración, me otorgó esos documentos. Usted puede ver el siguiente documento. Y aquí se va a sorprender, licenciada, porque ahí en la parte resolutiva, donde dice abajo, resuelve, se lee lo siguiente, licenciada. Se hace saber a mi persona que únicamente en el año 2009 no se aprobó el instrumento de ratificación del acuerdo de la CICIG. O sea, esa fue la primera prórroga. Ya vimos que en la parte introductiva, llamémosle así, la CICIG no tiene sustento legal, no tiene valor jurídico y no es nadie en este país para que haga y deshaga como ellos quieren. Segundo punto, no se aprobó por el Congreso de la República de Guatemala la primera prórroga, otra nefasta decisión. Ahí lo pueden ver ustedes, miren, eso me lo certificó la Secretaría de la Presidencia. En el otro documento me indican ellos, la Secretaría, en la parte inferior, que lo que yo estoy solicitando, el expediente para tenerlo físicamente a mi vista, se fue remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores el 5 de octubre del 2009. En el otro documento ya está la recepción de esa solicitud, de ese expediente. Aquí está, mire. La Secretaría General de la Presidencia, el 30 de septiembre del 2009, remite al Ministerio de Relaciones Exteriores su dictamen. Y ahí abajo se lee, atentamente vuelva el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se enteren del contenido del dictamen. ¿Qué dictamen? 391-2009. En el otro documento que ustedes tienen a la vista, aquí yo me río en vez de llorar, y le voy a decir por qué. El presidente nefasto en ese entonces, Álvaro Colón Caballeros, remite la prórroga para que el Congreso de la República de Guatemala lo apruebe, la primera prórroga en el año 2009. Y mire, el excelentísimo señor licenciado Roberto Alejos Cámbara recibió
de parte del señor presidente y dice: excelentísimo señor, el acuerdo entre el gobierno de Guatemala, mire en la parte de arriba, mire la recepción y la fecha que se originó. Dice 17 de junio del 2000, ¿qué control la grandad? El 16 de junio 17 fue de redactado junio. Y el 17 de junio la dirección Del legislativa 2009. lo recibe, 17 de junio. Sigamos leyendo. Le remite el acuerdo entre el gobierno y dice el acuerdo ya citado, suscrito, tomando en cuenta la trascendencia de la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, se estimó necesaria la solicitud de prórroga. O sea, aquí le están diciendo al Congreso: apruébelo. Muy bien hecho. ¿Qué fecha fue? 16 de junio, pero lo recibió el Congreso el 17 de junio del año 2009. En el siguiente documento que van a ustedes tener a la vista, un mes después se crea el decreto 20-2009 y en la parte inferior se lee: se aprueba el acuerdo de canje de notas celebrado entre el gobierno de la República de Guatemala, pero eso lo hicieron un mes después, es decir, el 16 de julio del 2009. Y mire este documento, licenciada, y todos los televidentes se van a sorprender, porque ¿cómo es posible que el ingeniero Álvaro Colón Caballeros, presidente en ese entonces constitucional de Guatemala, el otro documento, no, el otro documento, mire, él declaró, Álvaro Colón, el 28 de mayo del 2009, ratificó el acuerdo. ¿Cómo lo va a ratificar un mes antes del 16 de junio y lo recibieron el 17 de junio? Primero al Congreso y después con el presidente. Imagínense que lo hicieron al revés. Lo hicieron al revés. Es decir, la CICIG no tiene por qué estar accionando en nuestro país. Fíjese que el presidente en ese entonces, Álvaro Colón, él declaró que el gobierno de la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas prorrogan por 2 años adicionales el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas, pero lo hace ratificando dicho acuerdo por canje de notas el 28 de mayo del 2009. Y lo manda mandó, junio al Congreso. Y lo mandó en junio, un mes antes. Un mes después. Perdón, un mes antes lo ratifica. Y un mes después lo manda al Congreso. Y el Congreso ilegalmente lo aprobó. Esa aprobación es ilegal, licenciada. No tiene sustento legal. En el otro documento que ustedes pueden ir viendo ya aterrizando en esta exposición breve, ahí hay una exposición de motivos del Ministerio de Relaciones Exteriores que avalando toda esta aberración, licenciada, porque no le puedo llamar otra cosa. Y en los otros documentos que ustedes pueden ver ahí, no, el otro. Aquí está el dictamen de la Secretaría General de la Presidencia que hice ver con antelación que era necesario. Ustedes pueden ver ahorita algo importante en ese dictamen. Siguiente hoja, en el numeral 5, si no estoy mal, ese se lee lo siguiente: del envío del expediente al Congreso de la República de Guatemala. Mire pues, en el presente caso, si bien es cierto, licenciada, que conforme a la ley, el acuerdo que prorrogó la vigencia del acuerdo madre no requiere la aprobación del Congreso, mire lo que están haciendo estos nefastos autoridades de la Secretaría de la Presidencia en ese entonces. ¿Cómo no va a necesitar? Dice que no se requiere la aprobación, si la literal K del artículo 183 de la Constitución establece que el Congreso, antes de ratificarlo, el presidente lo debe de aprobar, pero ellos dicen que no es necesaria. Y mire lo que dice, ¿por qué razones? La trascendencia que ellos estimen pertinente que lo puedan remitir al Congreso. O sea, es una cosa de gallo gallina que me le llaman. No es necesario, pero sí estima necesario, valga la repetición de palabras, que lo envíen. ¿Por qué razón? La trascendental importancia de la labor de la CICIG está realizando en apoyo a la justicia en Guatemala, que el organismo ejecutivo es el más interesado en que la investigación de los casos en que la CICIG participe continúen realizándolo sin que sea objeto de cuestionamiento. ¿Qué quiere decir la Secretaría de la Presidencia?
Primero, están mintiendo porque sí se requiere la aprobación del Congreso. Y segundo, están manifestando que mejor lo envíen al Congreso, valga la redundancia, para no, pero sí. para que un no, pero sí. Sí, un no, pero sí, para que no sean impugnables de una inconstitucionalidad. Solo que se cambiaron el procedimiento. Sí. Primero al Congreso y después se ratificaba. Sí, imagínense. Primero se aprobaba y después se ratificaba Así por el es presidente. el procedimiento legal. Y por lo tanto violentaron a la Constitución Política de la República de Por Guatemala. supuesto. Muy bien. Desde la Secretaría, el presidente y el Congreso. Todo lo hicieron aquí. Por eso hay que someter a procedimiento penal a los diputados que en la legislación 2004-2007 estuvieron en ese Congreso de la República de Guatemala. Aquí hay un dictamen desfavorable, fíjese, es oportuno manifestar la buena labor del diputado en ese entonces, Oliverio. Luis Fernando Pérez, en ese entonces, ¿verdad? Porque miren la otra hojita, hubieron 2 honorables diputados que se atrevieron a solicitar que se derogara la totalidad del decreto de la CICIG 35-2007, pero no se puede, mire, aquí me voy a detener un poquito. El artículo 171, literal A del Congreso de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que una de las funciones de los diputados es aprobar, pero también es derogar. Pero no se puede derogar este acuerdo porque nació viciado. No tiene sentido, porque ya lo vimos en mi introducción de mi plática o intervención, que no hay un dictamen desfavorable. Se violentó la ley orgánica del Congreso de la República, su artículo 118. No era un proyecto de ley. 3 diputados a través de una llamada moción privilegiada lo hicieron ver de urgencia nacional en una sola lectura. Entonces no se puede derogar algo que no ha existido. Esto es un ejemplo claro, mire. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, no tengo pues, pero es un caso hipotético. Yo tengo a mi esposa y está en estado de gestación. Le decimos al padre o al obispo, al cura, al pastor que no lo bautice. Y ellos programan para este sábado la realización del acto. Pero todavía mi esposa o mi cónyuge no ha dado a luz el niño. Y cuando llega ese día, mi esposa embarazada o en estado de gestación, y entonces ¿a quién van a bautizar? A nadie, pero bautizaron a alguien. Eso fue la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. La bautizaron sin haber nacido a la vida jurídica. No sé si me entendí. Sí, sí entendí. Muy bien. No, yo sé que usted sí. Pero sigamos en el otro documento. Ya finalizando. No tenga pena, muy bien. Está muy interesante. En esta exposición de motivos, fíjese que a mí me gustaría leerla un poquito, porque mire, el honorable en ese entonces, los 2 diputados, no me recuerdo el nombre, pero ahí está, dice al honorable pleno lo siguiente: en el año 2006, como una cooperación, no como una subordinación a esa entidad maquiavélica, demoníaca, que es la CICIG, por parte de la Organización de Naciones Unidas se suscribe un acuerdo con la aprobación del Congreso. Pero eso no fue aprobado por el Congreso, porque ya lo establecí con documentos, una relación de hechos que ya dejé claro, ¿verdad? Pero fíjese que aquí hablan los diputados que esta comisión era para instalar una comisión que se haría cargo de llevar a cabo un plan piloto mismo que tenía por objeto brindar apoyo al Estado de Guatemala en cuanto a sus índices de impunidad que devenían de estructuras paralelas al aparato de gobierno y que vulneraban derechos humanos de los ciudadanos. Siguiente párrafo. Al día de hoy, 6 años después del inicio de dicho plan piloto, se ha logrado constatar que los avances y resultados que se han presentado han sido mínimos. Es más, incluso se ha tenido situaciones en las cuales se ha tergiversado la función que dicha comisión debía cumplir, sobrepasando los límites de sus facultades, sus funciones que le fueron encomendadas. Es decir, los diputados aquí les están diciendo al Pleno que la comisión vino o fue creada, mal creada, un aborto le llamaría yo, con todo respeto, para los seres que son abortados, no para ellos, ¿verdad usted? Que la situación era que ellos debían investigar grupos paralelos y aparatos clandestinos. No lo hicieron.
no lo que estamos viendo en nuestro medio. Mire, han propiciado muertes, han permitido homicidio, asesinato le llamaría yo, porque concurren todos los elementos del asesinato, porque se dieron, han torturado a las personas. Mire, a los hermanos, como acto ilustrativo, Pais, 8 años en un procedimiento. Mire el caso Rosemer, bueno, en fin, y ahora todo Bitcoin. Y ahora, muchos, todos los casos, le voy a decir algo, voy a hacerme responsable de lo que yo digo. Yo le aseguro que todos los casos que tienen sometidos a un procedimiento penal a los del Mariscal Zavala son ilegales, porque todos ellos fueron sometidos por una comisión que no tiene sustento legal, que no tiene asidero legal, que no nació a la vida jurídica, y que a través de circunstancias malévolas, fraudulentas, ilegales, los han sometido a esos procedimientos. ¿Y por qué le digo yo esto como abogado que soy? Porque han utilizado argumentos de personas que yo me pregunto. Mire, yo fui a escuchar y a ver a este tipo Monzón. A mí me sorprendió cómo él es una Biblia en todo lo que él habló. Pero yo digo, si ese conocimiento él lo hubiera utilizado para someterse a un examen técnico profesional, lo hubiera ganado. Pero lamentablemente nadie se dio cuenta, o si se dieron cuenta, se hicieron de la vista gorda, que cada vez de intervención se ocupaba un receso de 10 minutos. ¿Qué hacía Monzón cuando se salía del órgano jurisdiccional o de la sala? Ir a escuchar lo que tenía que decir. Eso está claro, porque no puedo entender cómo una persona como Eco, ahora como la señora asistente de Sinibaldi, no recuerdo el nombre, u otras personas están manifestando toda una circunstancia que yo me pregunto cómo saben tanto. Pero aquí son solo relaciones de hechos, no es nada concreto, no hay ninguna fundamentación ni nada. Miramos en el otro punto de mi final intervención. Los diputados ponentes fueron Luis Fernando Pérez, le había dicho, ¿verdad? Y Pedro Gálvez. Ellos fueron los dos ponentes para que se derogara el decreto 35/2007. Pero lamentablemente dieron un dictamen desfavorable, una comisión en el otro documento, y pues esa era la postura de los diputados. Mire, que se derogaron. ¿Por qué año vamos aquí? Aquí estamos, creo yo… ¿Gobierno patriota? 2006, no, perdón, esto fue en el 2013. Gobierno patriota. Ese era el decreto, eso era lo que debía haber nacido a la vida jurídica, derogar el acuerdo de Naciones Unidas, el decreto 35/2007. Así era lo que ellos lo proyectaron, ¿verdad? En el otro documento, licenciada, vemos el dictamen desfavorable, la iniciativa 4745, si no estoy mal, hacen una relación de antecedentes, y en el otro documento, pues esta comisión nefasta, pues no le puedo llamar de otro nombre, pues da dictamen desfavorable, ¿verdad? Y eso no nació a la vida jurídica, porque y como en un principio yo manifesté, si hubieran dado, como esto ocurre, como lo que ocurrió, valga la repetición de palabras, en el 2007, cuando la comisión presidida por la licenciada Suri Ríos Montt dio dictamen desfavorable a la CICIG, pero de urgencia nacional fue creada la CICIG. ¿Por qué no en este momento de haber hecho un dictamen desfavorable, también de urgencia nacional, la hubieran derogado? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque en este momento ellos mismos dicen que no puede variar la ley orgánica del Congreso, porque no era un proyecto de ley. ¿Y cómo sí fue en el 2007 la CICIG? Finalmente, miren estos documentos para terminar. Estos documentos, el otro, disculpe. Esos fueron los diputados que dieron dictamen desfavorable a lo pedido por inclusive Guri Rivera. Ahí está, miren. Está también, hay varias personas que se conocen en nuestros medios que pues no sé si con miedo o no sé por qué lo hicieron, desconocimiento le voy a llamar yo, pues dieron dictamen desfavorable a la derogación del decreto 35/2007. En el otro documento podemos ver que aquí, licenciada, está el dictamen, no, eso ya lo vimos en el 2014,
finalmente, licenciada, pues quiero decirle ¿Hay algún otro documento, control? Sí, hay otro documento, pero estos documentos los vamos a ir viendo rápido. Esos fueron cuando el Congreso de la República de Guatemala, imagínese usted, en los años 2015, 2017, aprobaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y vemos el otro documento, pero con un dictamen desfavorable por el diputado Oliverio García, porque eso, mire, entró en vigencia por otros 2 años más, pero vuelve a ocurrir lo mismo, no era proyecto de ley, porque si usted ve en el otro documento, hay un dictamen de la iniciativa de aprobar la vigencia de la comisión, pero si vemos en la otra hoja que viene, lo dan desfavorable de la iniciativa de ley, las consideraciones de la comisión. Siguiente documento. Arriba. Sí, eso, ahí. Y el dictamen, mire, fue desfavorable por Oliverio García Rodas. Los dos dictámenes, que ya no es necesario que lo ponga a control, fueron desfavorables. Y si fueron desfavorables, ¿sabe cómo surgieron estas prórrogas? Por urgencia nacional. Todo este meollo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala se establece que fue de urgencia nacional. Entonces quiere decirse entre sí, yo ahorita voy a presentar una inconstitucionalidad de carácter general de ese decreto 35 de 2007, aunque me imagino que van a resolver esos 3 buitres, discúlpeme la expresión, porque es nefasto que violenten a la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Voy a hacer un pronunciamiento al Congreso y al señor presidente, para que de inmediato ya se acabe este tema de la CICIG, porque todos los actuales magistrados, el procurador, han utilizado su autoridad para entorpecer, malinformar a la población guatemalteca. Y le voy a ilustrar, con esto termino. Muchas personas pueden decir si yo hablo bien o hablo mal. Muchas personas pueden decir si me pronuncio bien o me pronuncio mal. Pero demos el caso que se manifestaran que yo me pronuncio bien. Esas personas que pueden determinar en cierta forma, y lo hago con modestia y no lo estoy haciendo categórico en afirmación, si yo me pronuncio bien y yo les digo que yo conocí a Cristóbal Colón, la gente me va a creer. Pero es por esa misma circunstancia de convencimiento. Pero las personas pensantes no me van a creer eso. Entonces aquí habemos personas pensantes, y las personas pensantes determinamos que no es cierto, no es verídico todo lo que está resolviendo la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo es posible que el señor presidente se va a ajustar, va a obedecer a esta Corte con todo lo que yo argumenté? Eso es lo que yo le puedo decir, licenciada, del mal llamado acuerdo de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, y de la nefasta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Muy bien. Mientras está usted hablando, nos escribieron y dice, alguien que nos está viendo, dice, la opinión consultiva 791-2007 dice que la CICIG debe de actuar y respetar las leyes de Guatemala y su Constitución. Pero no lo han hecho. Ok. Y dice que él tiene documentos que en el 2003, en donde se describen que son cuerpos ilegales de seguridad y son de la propia Fundación Mirna Mac. Dice que él tiene esos documentos. Y lo que yo sé, dice, es que CICIG no puede intervenir en casos de corrupción. Y Edmond Mulet en el 2010 le envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclamándole que la CICIG no puede intervenir en casos de corrupción. Bueno, esto da para muchísimo más. Le quiero decir en 2 minutos algo importante. ¿Por qué la UNE no ha sido tocada? ¿Por qué la Universidad de San Carlos, mire, con todo lo que está pasando, no han denunciado a todas las autoridades por malversación de fondos? Eso lo estoy viendo yo a través de los medios de comunicación. Pero fíjese que en mi intervención en este vistoso, honorable canal, el cual usted preside y dirige muy bien, le mencioné cuáles son los aspectos jurídicos para demostrar que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala es nula de pleno derecho, porque viola los artículos 44 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Segundo, el artículo 154 de la Carta Magna establece que para que ellos puedan funcionar deben de haber prestado juramento de fidelidad, lo cual no lo pueden hacer porque son extranjeros, en primer término. Y tercer punto. Fíjense, eso quiere decir que la Universidad de San Carlos debe ser cuestionada acá. Yo recuerdo que cuando estaba en vida, Telésforo Guerracán, era de las cosas que él peleaba y argumentaba porque les decía, a ver, enséñeme, ¿cómo fue que usted tiene acreditaciones para poder estar aquí? Porque no cualquier abogado puede entrar a representar algunas de las partes y menos acusatorias a un juicio o a una audiencia. es decir, lo que usted ha dicho es lo que yo iba a tocar muy puntualmente, licenciada. Mire, yo voy a ilustrar en forma, valga la repetición de palabras, ilustrativa de Acisclo Valladares y el licenciado Mario Sanler, él es cubano. Ellos dos fueron graduados de universidades no guatemaltecas, pero para acreditar su calidad de abogado en Guatemala se sometieron a un proceso arduo de exámenes privados en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora, todos estos abogados de la CICIG solo mandaron una cartita a la USAC, al rector y al Consejo Superior. A todos los rectores de la época y a todos los consejos. Muy bien, y en ese orden. De la época. De la época. De 12 años para acá. Y inmediatamente les avalan el poder operar. Entonces aquí hay tres cosas. Primero, lo que yo manifesté como aspecto legal. Lo segundo, violentan la Constitución porque no han prestado juramento de fidelidad. Y lo tercero, su acreditación como abogados deja mucho que desear porque no se han sometido al imperio administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que yo ya tengo los documentos para procesar a todas estas personas. Razones por las cuales hace que la CICIG ya que se dejen de estar pensando que si hay un comisionado adjunto, que vengan unos candidatos, que renoven esto, eso no sirve. ¿Cómo van a renovar? ¿Cómo vamos a pedir más candidatos de una comisión que nunca nació a la vida jurídica en Guatemala? Muy bien, pues muchísimas gracias. A usted gracias mucho. por su exposición, es exageradamente ilustrativa. Y entonces debemos de invitar al resto de medios de comunicación porque hoy en alguna hora de la tarde usted va a interponer acciones legales o en qué momento. Sí, mire, yo el día de mañana voy a presentar una acción de inconstitucionalidad de carácter general del decreto 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala y ya me imagino que ellos la pueden hacer a su sabor y antojo eso, pero a mí no me va a cansar. No me voy a dar por vencido, voy a ir al Congreso de la República de Guatemala a que desconozcan los diputados este decreto y a la Secretaría de la Presidencia para que también desconozca el presidente este decreto por la argumentación simple y sencilla que yo acabo de hacer. También hay instancias internacionales que se debe dirigir esto para que ya haya una paz y por consiguiente todos los casos entre que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a través de esa demoníaca Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, se vengan abajo, porque no tienen asidero legal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Otto Gómez García. Muy amable, Otto Rolando Gómez García. Muchas gracias, licenciado. Doctor. Breve pausa, regreso enseguida, no se vaya, por favor.